Así pues, todos conocemos la historia tradicional. Eva, la primera mujer, deambulando por el jardín del Edén, encuentra una serpiente y de repente la humanidad se embarca en una travesía de conocimiento y pecado. Pero, ¿alguna vez te has preguntado realmente quién o qué era esa serpiente? ¿Era simplemente un animal más del jardín? ¿O acaso simbolizaba una amenaza mucho más profunda y compleja? Generalmente nos han enseñado que la serpiente del Edén era un disfraz de Satanás, ¿verdad? Pero, ¿y si exploramos la posibilidad de que ciertos textos antiguos y algunas creencias cristianas retratan a esta serpiente no solo como un simple instigador, sino como una figura que implicaba a Lucifer, guiando a Eva no solo hacia la desobediencia, sino hacia un evento cósmico mucho más significativo? Ahondemos en esto. El Génesis 3, en su primer versículo, describe a la serpiente como más astuta que cualquier otro animal del campo. Pero, ¿y si esta astucia no se refería únicamente a la inteligencia? ¿Y si también sugiriese una conexión más íntima entre la serpiente y Eva? La palabra hebrea utilizada, arum, podría también interpretarse como algo más que astucia. Podría insinuar una capacidad casi humana. Algunos estudiosos proponen que esta serpiente era un ser celestial, quizás un ángel caído, que interactuó directamente y de manera personal con Eva. Aquí es donde la narrativa se vuelve aún más cautivadora. En diversas escrituras antiguas, tanto judías como cristianas, se plantea la teoría de que la serpiente, más que simplemente conversar con Eva para que comiese del fruto, la sedujo. Textos como el libro de Enoc y otros escritos apócrifos aluden a entidades celestiales, ángeles, o en este contexto, ángeles caídos, que codiciaban a las mujeres humanas. Es posible que Lucifer, en forma de serpiente, no solo hablase con Eva, podría haber empleado su encanto y poder para seducirla, tanto mental como físicamente. Considera esto. El acto de consumir el fruto prohibido se ha interpretado frecuentemente como una metáfora. Entonces, ¿qué tal si ese acto de comer fuese en realidad un emblema de algo más profundo, como la pérdida de la inocencia a través de un acto carnal? Antiguos gnósticos cristianos y otros místicos a menudo interpretaban los eventos bíblicos de manera altamente simbólica. Para ellos, el rol de la serpiente no solo era de un facilitador de conocimiento, sino que marcaba el inicio de una forma de intimidad prohibida, una intimidad celestial. Puede sonar a una teoría descabellada, pero profundicemos más. Figuras eclesiásticas como Ireneo y Justino Mártir debatieron cómo Satán intentó corromper a la humanidad desde sus inicios. ¿Qué método más efectivo que comenzar con la madre de toda vida, Eva? ¿Y qué mejor estrategia que mediante un acto que fusionara conocimiento e intimidad? Esto no se trataba solamente de violar una orden divina, sino de establecer un vínculo que uniera a la humanidad con el reino angelical caído de la forma más íntima imaginable. Ahora, si estás familiarizado con el versículo 15 del Génesis 3, comprenderás que este pasaje es fundamental. Dios le anunció a la víbora: voy a crear hostilidad entre tú y la dama, entre tu descendencia y la de ella. Ella aplastará tu cráneo mientras tú atacas su talón. Este enunciado no es solo retórica, es la proclamación de una lucha entre dos progenies. No obstante, ¿qué implicaciones tiene cuando se refiere a la progenie de la víbora? ¿Se refiere acaso a un nacimiento real? Aquí es donde la interpretación se torna realmente intrigante. Varias exégesis, sobre todo aquellas que se fundamentan en escrituras gnósticas y apócrifas, postulan que Lucifer, encarnando la forma de la víbora, no solo engañó a Eva, sino que además engendró una progenie con ella. Esta progenie de la víbora se visualiza como una genealogía real que tiene su inicio en Caín. Expliquemos esto con claridad.
Caín, el primogénito de Eva, es un personaje rodeado de enigma y desdicha. Es conocido por haber dado muerte a su hermano Abel, ¿cierto? Sin embargo, se plantea que las acciones de Caín no derivaron únicamente de envidia o debilidad humana, sino que fueron la exteriorización de su esencia auténtica, heredada de Lucifer. Caín, como progenie de la víbora, es considerado por algunos como el fundador de una estirpe caracterizada por la insurgencia, la agresión y el alejamiento de Dios. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Antes de descartar esto como simple conjetura, reflexiona sobre lo siguiente. En múltiples tradiciones milenarias, es común el concepto de dos linajes antagónicos. Por un lado, está la progenie de Set, el tercer vástago de Adán y Eva, vista como la linaje virtuosa. Por otro, la progenie de Caín, señalada por el pecado y la rebeldía. ¿Y si la razón de esta bifurcación es que Caín no fue realmente hijo de Adán, sino de Lucifer? Esta lectura está respaldada por numerosos escritos prohibidos y apócrifos que sugieren interacciones entre ángeles caídos y humanos. El texto de Enoc, por mencionar un caso, expone de manera detallada a los vigilantes, ángeles que se mezclaron con mujeres humanas y procrearon con ellas. Aunque estos vigilantes difieren de Lucifer, el concepto de ángeles caídos mezclándose con humanos es fundamental para estas narrativas arcaicas. Al aplicar esta noción al contexto del Génesis, la descendencia de la víbora adopta un carácter literal, más allá de ser una mera metáfora. ¿Por qué tiene relevancia? ¿Por qué debería importarnos si Caín fue descendiente de Lucifer? Porque de ser cierta esta teoría, reconfigura totalmente nuestra comprensión sobre los orígenes del mal. Implicaría que el conflicto entre el bien y el mal no es solo espiritual, sino también biológico, arraigado en el ADN de la humanidad. Los vástagos de Caín, marcados por la influencia de Lucifer, manifestarían esta predisposición innata hacia el pecado, preparando el escenario para siglos de discordia. Este concepto también se enlaza con la dualidad más amplia reflejada en la Biblia. A menudo se observa la lucha entre luz y oscuridad, entre los elegidos por Dios y aquellos opuestos a Él. Si la estirpe de Caín representa realmente la descendencia de la víbora, entonces esta dualidad posee un origen mucho más ancestral y nefasto. No se trata solo de una lucha de ideologías, sino de una confrontación entre linajes y herencias, donde los descendientes de Caín, influenciados por la rebelión de su progenitor, confrontan a los de Set, portadores de la promesa de redención.
A continuación, exploraremos la significación más profunda de ese fruto vedado, y créeme, esto dista mucho de ser una enseñanza dominical ordinaria. En el relato de Génesis, vemos a Eva cosechando un fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. ¿Qué pasaría si el acto no se refiriera realmente a ingerir un fruto físico? En una variedad de culturas antiguas, particularmente en escrituras gnósticas, el gesto de ingerir, sea fruto o no, frecuentemente simboliza la adquisición de sabiduría o la experimentación de una transformación radical. En lo que respecta al encuentro de Eva con la serpiente, ciertas doctrinas gnósticas sugieren que no se trató meramente de adquirir sabiduría intelectual, sino de experimentar un conocimiento más sensual y físico. Examinemos los detalles. El Evangelio de Felipe, un manuscrito gnóstico fundamental, nos ofrece indicios claros de que la narrativa del Génesis transcurre más allá de una simple cuestión de obediencia. En el versículo 71 se relata que el árbol situado en el corazón del Edén es el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, descrito como adversario del entendimiento de la ley divina. Pero aquí es donde se complica la trama. El documento posteriormente ilustra cómo el conocimiento puede ser un vehículo de conexión profunda, describiendo que el universo surgió a partir de un error. El Creador tenía la intención de hacerlo eterno e indestructible, pero su plan no se materializó como deseaba. Esta perspectiva de error está intrínsecamente vinculada a la idea de que la transgresión original no solo fue un acto de desobediencia, sino también una relación prohibida a nivel íntimo. Los gnósticos, conocidos por su búsqueda de significados velados, a menudo interpretaban los sucesos bíblicos como metáforas de verdades más ocultas y profundas. Según esta visión, el acto de Eva al tomar el fruto simbolizaba su entendimiento prohibido sobre algo o alguien que nunca debió haber conocido. La historia se intensifica cuando algunas interpretaciones gnósticas sostienen que este conocimiento no era únicamente mental o espiritual, sino explícitamente físico y sensual. Consumir el fruto se transforma en una metáfora de un encuentro íntimo con la serpiente, quien es vista como la encarnación de una divinidad rebelde, tal vez incluso el propio Lucifer. Profundizando más, el apócrifo de Juan, otro texto gnóstico, ofrece una relectura completa de la narrativa de la creación. Narra cómo el encuentro con la serpiente proporcionó a Eva un espíritu vital. No era simplemente un espíritu cualquiera, sino uno impregnado de conocimiento erótico que la serpiente le impartió. No representaba únicamente una infracción, sino una vivencia transformadora que modificó el curso de la humanidad. Según el relato, la serpiente, anhelando realizar una obra maestra, tomó y comió del árbol. Aquí, la obra maestra podría ser interpretada como el acto de creación en sí, una creación tanto física como espiritual, originada de un vínculo prohibido. La noción de que el fruto era una metáfora del conocimiento sexual no se limita exclusivamente a los escritos gnósticos. Incluso en interpretaciones más extendidas se reconoce un lazo entre la pérdida de la inocencia y el despertar del conocimiento sexual. Los adeptos del gnosticismo llevan esta idea mucho más allá, argumentando que la sabiduría que Eva adquirió era de naturaleza extremadamente privada, una que la conectaba con la serpiente en una forma muy íntima y riesgosa. Esto nos devuelve al tema central de la progenie de la serpiente. Si el acto de consumir la fruta representaba un encuentro personal con la serpiente, entonces la prole resultante de ese acto, la progenie de la serpiente, sería tanto metafóricamente como literalmente. Ahora bien, hemos explorado teorías bastante complejas sobre la serpiente, Eva y el fruto vedado.
Sin embargo, es hora de incorporar a otra figura enigmática en esta mezcla, Lilith. Podrían estar preguntándose, ¿cuál es el vínculo de Lilith con todo esto? Abróchense los cinturones, porque esta asociación nos adentra en un viaje agitado a través del misticismo judío y los escritos excluidos que desvelan un capítulo aún más oscuro del relato del Génesis. ¿Quién fue Lilith? De acuerdo con el misticismo judío, particularmente el alfabeto de Ben Sira, Lilith fue la primera compañera de Adán, creada antes de Eva. Aunque Lilith no aparece en la narrativa bíblica tradicional, es protagonista en numerosos textos antiguos que fueron considerados demasiado radicales para la doctrina establecida. Estos documentos retratan a Lilith como una figura imponente y subversiva que desafió el dominio de Adán. Se cuenta que Lilith abandonó el Edén para unirse a los demonios, y en particular se sugiere que se asoció con Lucifer. En este punto, la historia adquiere una nueva dimensión. El Zohar, un texto esencial dentro del misticismo cabalístico judío, relaciona directamente a Lilith con la serpiente. El Zohar propone que Lilith, tras alejarse de Adán, se unió a Samael, quien es frecuentemente identificado con Lucifer. En el Zohar 3:19a se narra que Samael, el prominente demonio, y Lilith, identificada con la serpiente, engendraron numerosos espíritus malignos. Esta unión no buscaba simplemente crear entidades espirituales, sino que también representaba el emparejamiento de Lilith en su desafío al mandato celestial. ¿Cómo conecta esto con nuestros puntos previos? Varias interpretaciones sostienen que Lilith, tras aliarse con Samael, retornó al Edén en forma de serpiente. Efectivamente, existe una teoría que postula que la propia Lilith era la serpiente que incitó a Eva. Pero lo crucial aquí no es solo el hecho de que Lilith instigara a Eva a comer el fruto. Se trata de que Lilith, ahora en complicidad con Lucifer, tentó a Eva hacia una comprensión más amplia y profunda, un conocimiento que Lilith había adquirido a través de su rebelión personal. Desde esta perspectiva, Lilith no es simplemente un personaje secundario. Es fundamental en la narrativa de la caída humana. Al seducir a Eva, Lilith, mediante la serpiente, compartió con ella el saber y el poder que había obtenido de su unión con Lucifer. No era meramente distinción entre bien y mal, sino un entendimiento de lo sagrado y lo nefasto, una fusión de ambas que definiría el legado de la raza humana en un cosmos donde tales fuerzas estarían eternamente enfrentadas. La historia, sin embargo, se extiende aún más. En los textos de Ben Sira, Lilith aparece descrita como una entidad empeñada en degenerar y aniquilar la herencia humana. Este relato se relaciona directamente con la teoría previa sobre el linaje serpentino. Si Lilith, en la figura de la serpiente, engañase a Eva, entonces la descendencia de esta seducción, Caín, no solo encarnaría la descendencia de Lucifer, sino también la continuación del linaje insurgente de Lilith. Así, los vástagos de Caín portarían las características combinadas de Lucifer y Lilith: insubordinación, iluminación y una conexión profunda con lo diabólico. ¿Qué sucede entonces con Eva? En este contexto, Eva no es meramente un ente pasivo durante su caída, sino que emerge como una figura central en una batalla cósmica de proporciones divinas, inmersa sin saberlo en la insurrección de Lilith. Ahora exploraremos uno de los grupos más misteriosos y debatidos citados en los textos sagrados, los Nefilim. Estos entes son motivo de amplio debate tanto en las escrituras canónicas como en los apócrifos, y la hipotética unión entre Lucifer y Eva hace que el tema sea aún más apasionante. Comencemos con los principios básicos. Los Nefilim son mencionados en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 4. Existían en la tierra en aquel entonces y también después
cuando los seres divinos se unieron a las mujeres humanas y tuvieron descendencia con ellas. Eran los campeones ancestrales, hombres de renombre. Pero, ¿qué relación guarda esto con Lucifer, Eva y la serpiente? Pues bien, recordemos que según ciertos textos apócrifos, los Nefilim no solo serían descendientes de los seres divinos, sino resultado de las uniones entre entidades celestiales y mortales. ¿Y quién se considera que estaba al centro de estas teorías? El libro de Enoc, un documento excluido del canon bíblico, nos ofrece una mirada más profunda a estos seres. En Enoc, capítulo 6, versículos 1 a 4, se describe como un grupo de ángeles, los vigilantes, bajaron a la tierra y tomaron esposas humanas. Estos enlaces resultaron en la creación de los Nefilim, gigantes dotados de habilidades sobrenaturales. Sin embargo, mientras que el libro de Enoc se enfoca en los vigilantes, ciertas interpretaciones sugieren que el propio Lucifer, como líder de los ángeles rebeldes, pudo haber tenido un papel en estas uniones iniciales, estableciendo las bases para estos seres híbridos. Vinculemos esto ahora con nuestra narración actual. Si consideramos la posibilidad de que Lucifer, en forma de serpiente, se unió con Eva, no es ilógico imaginar que tal unión pudo haber engendrado a una descendencia con capacidades extraordinarias, incluso sobrenaturales, como los Nefilim. Estas criaturas, nacidas de la rebelión divina y la vulnerabilidad humana, serían únicas en su especie, mitad humanas, mitad angélicas, con un linaje directamente relacionado con la revuelta de Lucifer. Pero aquí no termina la historia. El manuscrito de Jubileos, un documento también fuera del canon bíblico, profundiza en esta historia. Relata en Jubileos 5, versículos 1 a 2, cómo los Nefilim extendieron el pecado y la violencia por todo el mundo, lo que motivó a Dios a decidir purgar la tierra con un gran diluvio. Este relato subraya la naturaleza inherentemente viciada de los Nefilim, producto de la insubordinación inherente a sus ancestros celestiales. Si consideramos que Caín, fruto de la unión entre Lucifer y Eva, es parte de este linaje, su descendencia heredaría estas falencias, desencadenando los desastres que llevarían al diluvio. Los escritos apócrifos sustentan esta visión. Según el libro de Enoc, los vigilantes y su prole desvirtuaron a la humanidad, entregándoles saberes prohibidos y estimulándolos al vicio. Ampliando esta trama para incorporar a Lucifer como el primer seductor, la historia de los Nefilim se intensifica. No se refiere únicamente a un grupo de ángeles desterrados, sino también a la marcada influencia de Lucifer sobre los seres humanos, originando una estirpe perpetuamente marcada por su rebelión. Aún más intrigante es la idea de que esta estirpe no se extinguiera con el diluvio. El libro de Números, parte de la escritura canónica, indica que los Nefilim todavía existían en la tierra de Canaán mucho tiempo después del diluvio. Esto implica que el legado de estos seres híbridos y con ello la influencia de Lucifer continuó influyendo en el devenir de la historia humana. En Génesis, versículos 11 a 12, se narra que Dios castigó a Caín por matar a Abel, declarando: «Ahora eres maldito y separado de la tierra que se abrió para recibir la sangre de tu hermano de tus manos. Cuando labres la tierra, ella no te volverá a dar sus frutos. Errante serás en la tierra». Aquí es donde la trama adquiere más profundidad. Dicha maldición para algunos no solo representa un castigo, sino también una pista sobre el origen real de Caín. Explorando antiguas tradiciones religiosas y ciertos escritos extracanónicos, obtenemos más detalles. El Targum Pseudo-Jonatán, una versión aramea y una interpretación de la Biblia hebrea, agrega un detalle adicional sobre la historia de Caín. Sugiere que Caín no fue solo descendiente de Adán,
sino también el posible resultado de una unión entre Eva y una entidad celestial, posiblemente Lucifer mismo. Esto convertiría a Caín no solo en el primer homicida, sino también en el primer ser humano nacido de una amalgama de elementos divinos y malignos. Esta interpretación encuentra apoyo en otros escritos excluidos, como el Evangelio de Tomás, parte de los textos de Nag Hammadi, una colección de escrituras cristianas y gnósticas encontradas en Egipto. En su versículo 1 a 14, el Evangelio de Tomás aborda la noción de un linaje espiritual, cuando Simón Pedro sugiere dejar a María por ser mujer, y por tanto no digna de la vida. Jesús contesta que la hará hombre, para que ella también pueda convertirse en un espíritu vivo, similar a los hombres. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Para cada mujer que se transforme a sí misma, logrará acceder al reino de los cielos. Aunque este pasaje se enfoca en la transformación espiritual, algunos estudiosos lo ven como una alusión a la herencia tanto espiritual como física, en la que la descendencia y las acciones se vinculan con una identidad espiritual. Ahora bien, si Caín fue verdaderamente el heredero de Eva y Lucifer, entonces su maldición adquiriría un significado renovado. El sello que le fue impuesto podría interpretarse como un reconocimiento divino de su auténtica esencia, parcialmente humana, divina, pero también demoníaca. Esto podría justificar por qué los descendientes de Caín, como se menciona en la Biblia, se caracterizaron por la violencia, la innovación y la inestabilidad. Después de todo, portaban la herencia dual de sus progenitores, una que incluía la naturaleza insurgente de Lucifer. Esta concepción también se vincula con diversas tradiciones religiosas que consideran el sello de Caín como algo más que una mera marca física. En ciertos círculos místicos judíos, el sello de Caín no se describe como una señal visible, sino como una marca espiritual, una oscuridad inherente o inestabilidad que se transmitiría a través de su linaje. Este sello podría interpretarse como la manifestación de la influencia de Lucifer en Caín, un recordatorio constante de su origen mixto. ¿Y qué hay de la tierra de Nod, a donde fue exiliado Caín? La palabra Nod en hebreo significa vagar, pero algunas interpretaciones sugieren que fue más que un mero lugar de destierro. Según algunos textos gnósticos y cristianos antiguos, Nod era un reino donde existían otros seres como Caín, parias e híbridos. Este lugar podría haber sido un refugio donde los descendientes de Caín continuaron viviendo, perpetuando su linaje singular y perturbador. Esta interpretación desafía las visiones tradicionales de la historia de Caín y Abel, ofreciendo una perspectiva valiosa y polémica que relaciona directamente las acciones de Caín con sus orígenes. Si Caín fue realmente descendiente de Eva y Lucifer, entonces su maldición no solo era un castigo por el asesinato, sino también el reconocimiento de las fuerzas oscuras que actuaban en su interior, fuerzas que seguirían influyendo en la humanidad mucho después de su muerte. Hemos explorado los intrincados caminos de la narrativa del Génesis, pero ahora retrocedamos y observemos desde una perspectiva más amplia. A través del antiguo Oriente Próximo, los gnósticos y otros textos excluidos, hay un tema recurrente: entidades divinas o demoníacas seduciendo a mujeres humanas. Este no es solo un elemento bíblico, sino un motivo que resuena en múltiples culturas y religiones, sugiriendo una verdad más amplia y universal. Comencemos con los antiguos mitos del Oriente Próximo.
En la mitología sumeria encontramos la historia de Enki, un dios asociado con la sabiduría y la magia, quien seduce a varias mujeres mortales. En la época de Atrahasis, Enki no solo imparte conocimientos prohibidos a los humanos, sino que también establece relaciones con ellos, dando origen a una progenie de seres híbridos. Esto refleja la idea de que la interacción de entidades divinas con humanos produce descendientes con atributos únicos, tal como hemos discutido en el contexto de Caín y los Nefilim. En la literatura gnóstica, este tema adquiere un significado aún más profundo. El Evangelio de los Egipcios, un texto gnóstico, presenta a una entidad divina llamada Hildebarth, a menudo identificada con el demiurgo o un dios inferior, que crea y luego seduce a Eva, dando lugar a la creación de una raza híbrida. El Evangelio de los Egipcios 62.15 relata: Hildebarth vio a Eva, la deseó y la conoció, y ella concibió y dio a luz 2 hijos, Elohim y Yahweh. Este relato de una entidad divina o demoníaca seduciendo a una mujer humana y engendrando descendencia hace eco de la hipótesis de que Lucifer, representado como la serpiente, pudo haber actuado de manera similar con Eva, originando la progenie de Caín. Al revisar la Biblia y los escritos gnósticos, encontramos narraciones parecidas en otros textos excluidos. El Libro de los Gigantes, otra escritura de los manuscritos del Mar Muerto, relata cómo seres celestiales, los vigilantes, bajaron a la tierra y se unieron a mujeres humanas, dando lugar a los gigantes, los Nefilim. El Libro de los Gigantes, en el fragmento Q530, explica que estas uniones entre seres celestiales y mujeres humanas provocaron caos y destrucción. Este concepto de entidades divinas o demoníacas seduciendo a mujeres humanas y engendrando descendientes híbridos es recurrente en estas tradiciones milenarias, respaldando la narrativa que estamos examinando. Entonces, ¿por qué es tan relevante? ¿Qué nos revela acerca de la historia de Lucifer y Eva? Bueno, sugiere que el relato del Génesis podría no ser un episodio aislado, sino parte de una tradición más extensa que atraviesa culturas y religiones. La noción de que una entidad divina o demoníaca podría seducir a una mujer humana y engendrar descendientes con características excepcionales es un concepto potente. Resalta un temor universal y una fascinación con lo desconocido, con la idea de que los orígenes de la humanidad podrían estar vinculados a algo mucho más complejo y enigmático de lo que se nos ha hecho creer. En este contexto, el rol de Lucifer en el relato del Génesis adquiere una nueva dimensión. No es simplemente un tentador o un insurgente, es parte de un drama cósmico más grande, que implica la mezcla de lo divino con lo humano, la creación de entidades híbridas y el eterno conflicto entre el bien y el mal. Esta interpretación nos invita a reconsiderar lo que creemos saber sobre los orígenes del pecado, la naturaleza humana y el papel de las entidades celestiales en la conformación de nuestro mundo. Al concluir, reflexionemos sobre el significado de todo esto. La historia de Lucifer y Eva, vista a través de estos antiguos mitos y textos excluidos, se convierte en algo más que una simple anécdota sobre la tentación. Es una narrativa de significado cósmico que toca los miedos y esperanzas más profundos de la humanidad. Nos recuerda que nuestros orígenes están envueltos en misterio y que las verdades que buscamos a menudo se encuentran ocultas en los lugares más insospechados. Explorar la temática de los Nefilim y sus conexiones con figuras bíblicas y apócrifas nos permite desenterrar capas de significado que han resonado a través de las eras. La visión de que entidades celestiales intervinieron directamente en los asuntos humanos no se limita a textos religiosos.
permea muchas mitologías mundiales, sugiriendo una fascinación común por la intersección de lo humano y lo divino. El interés contemporáneo por los Nefilim se refleja en diversas áreas de la cultura popular, desde la literatura hasta el cine, donde a menudo se les retrata como figuras trágicas o heroicas. Este fascinio refleja una profundidad psicológica y espiritual que trasciende la mera ficción, tocando cuestiones fundamentales sobre el origen y la naturaleza de la moralidad humana. Otra perspectiva interesante es considerar el papel de Eva en esta narrativa. Tradicionalmente vista solo como la primera mujer, al incorporar elementos de los textos apócrifos, Eva emerge como una figura central en una historia de conspiración celestial y consecuencias terrenales. Su interacción con entidades como Lucifer proporciona una reinterpretación de su papel no como víctima, sino como participante activo en eventos cósmicos. Adicionalmente, los estudios sobre los Nefilim y otros seres híbridos pueden ofrecer insights sobre antiguas tecnologías y conocimientos. Algunos investigadores sugieren que los mitos de seres de capacidades sobrehumanas podrían ser reminiscencias de una comprensión perdida sobre genética, astronomía u otra ciencia avanzada, hipótesis que coloca textos antiguos bajo una nueva luz. En el contexto teológico, la narrativa de los Nefilim desafía las interpretaciones convencionales del bien y del mal. La existencia de seres nacidos de la unión entre lo divino y lo humano complica las nociones tradicionales de pecado y virtud, sugiriendo que tales conceptos son más flexibles y contextualizados de lo que los dogmas pueden admitir. Desde el punto de vista arqueológico, aunque no existen evidencias físicas concretas que confirmen la existencia de los Nefilim, descubrimientos de estructuras megalíticas y artefactos inexplicables en varias partes del mundo a menudo reavivan debates sobre la posible influencia de gigantes en las civilizaciones antiguas. Estas discusiones a menudo se entrelazan con teorías sobre el astronauta antiguo, aunque carecen de respaldo científico robusto. En un ámbito más filosófico, la idea de los Nefilim permite una reflexión sobre qué significa ser humano. Si aceptamos que la humanidad pudo haber sido influenciada o incluso originada por entidades semidivinas, esto podría cambiar la manera en que percibimos nuestra propia capacidad de innovación, creatividad y destrucción. Por último, al revisitar los textos antiguos y apócrifos que tratan de seres como los Nefilim, somos invitados a reconsiderar las líneas que separan lo histórico de lo mítico, lo real de lo imaginado. Esta exploración no solo enriquece nuestra comprensión de las escrituras y mitos antiguos, sino que también amplía nuestra capacidad de cuestionar y reinterpretar el conocimiento heredado a través de las generaciones. ¿Alguna vez te has preguntado si Adán y Eva tuvieron más hijos además de Caín, Abel y Set? Detrás de las figuras bíblicas más nombradas, existen otras menos conocidas, pero igual de fundamentales: las hijas de Adán y Eva. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Qué impacto tuvieron en el legado humano y cómo podrían redefinir nuestra comprensión de las Sagradas Escrituras? En el libro de Génesis se menciona brevemente que después de su tercer hijo Set, Adán vivió 800 años más y engendró hijos e hijas. Génesis 5:4. Este simple versículo nos desafía con preguntas intrigantes. ¿Cuántas hijas tuvieron Adán y Eva? ¿Qué roles desempeñaron estas mujeres en las narrativas de los orígenes de la humanidad? La falta de nombres y detalles específicos en los textos canónicos abre un vasto campo de exploración sobre estas figuras enigmáticas cuyas historias han sido pasadas por alto en las enseñanzas tradicionales.
La escasez de información en la Biblia ha motivado a los eruditos a buscar en textos apócrifos y tradiciones orales más datos sobre estas mujeres. Aunque los textos sagrados no proporcionan sus nombres ni relatos detallados, su mera existencia es un recordatorio potente de que hubo muchas más figuras en los primeros días de la humanidad, cuyas vidas tejieron, en silencio pero con firmeza, la historia bíblica. Estas hijas, a menudo olvidadas, merecen ser reconocidas y su historia contada, ofreciéndonos nuevas perspectivas sobre la narrativa que pensábamos conocer. Este es un llamado a revisar las páginas de la historia con una lente inclusiva, reconociendo el papel que todas estas figuras, especialmente las mujeres, han jugado en la narrativa bíblica. Cada hija de Adán y Eva representa un hilo único en el tejido de la humanidad, y su reconocimiento nos ayuda a comprender mejor la diversidad y la riqueza de nuestro pasado colectivo. Mientras que las Escrituras son explícitas en cuanto a los hijos varones de Adán y Eva, mencionando a Caín, Abel y Set, las hijas permanecen en gran medida en las sombras, mencionadas solo de pasada en Génesis 5:4. Este versículo no solo establece que Adán tuvo muchos hijos e hijas, sino que también nos desafía a considerar su significado en el contexto más amplio de la genealogía bíblica. Los eruditos han explorado diversas fuentes para llenar los vacíos dejados por la narrativa bíblica canónica. Por ejemplo, el libro de los Jubileos, un texto apócrifo, ofrece más detalles sobre estas figuras. Aunque este libro no es reconocido por todas las denominaciones como parte del canon bíblico, su influencia en la comprensión de la historia bíblica es innegable. En el libro de los Jubileos se mencionan algunos nombres y roles de las hijas de Adán y Eva, proporcionando así una estructura sobre la cual se pueden construir interpretaciones más detalladas de sus vidas y legados. Estos detalles adicionales nos permiten ver a estas mujeres no solo como figuras periféricas, sino como partes integrales de la historia sagrada. Conectando estos relatos apócrifos con el texto bíblico, los estudiosos intentan reconstruir una genealogía más completa que reconozca a cada miembro de la familia de Adán y Eva. Esto no solo enriquece nuestra comprensión de la historia bíblica, sino que también destaca la importancia de cada individuo en la formación de la humanidad. El libro de los Jubileos, a menudo llamado el Pequeño Génesis, es crucial para entender la vida de las hijas de Adán y Eva. Este texto, escrito en el segundo siglo a.C., ofrece una narración detallada de la creación y los primeros años de la humanidad, incluyendo nombres y eventos no mencionados en el Génesis canónico. Aunque este libro es considerado apócrifo por muchas tradiciones cristianas, en él se encuentra una riqueza de información sobre las generaciones tempranas. Por ejemplo, el libro de los Jubileos menciona que Adán y Eva tuvieron varios hijos e hijas, dándoles nombres y estableciendo matrimonios entre ellos, lo que era común en esos tiempos para preservar la pureza de la línea familiar. Este libro no solo añade profundidad a la narrativa bíblica, sino que también ofrece un marco para entender mejor las leyes, las festividades y las tradiciones que se desarrollaron en las generaciones posteriores. Además, al proporcionar nombres y detalles específicos, el libro de los Jubileos ayuda a humanizar a estas figuras, quienes de otra manera quedarían en el anonimato. La importancia de este texto radica en su capacidad para conectar eventos y personajes bíblicos, ofreciendo una continuidad que a veces falta en los textos canónicos. Al estudiar el libro de los Jubileos, podemos obtener una visión más completa de cómo se entendía y transmitía la historia sagrada en diferentes comunidades judías antiguas. Según el libro de los Jubileos, una de las primeras hijas de Adán y Eva fue Aben, cuyo nombre significa piedra en hebreo antiguo.
Abén no solo es notable por ser una de las primeras hijas mencionadas, sino también por su papel en la linaje de Caín. Ella se casó con su hermano Caín, según las costumbres de la época, y juntos tuvieron descendencia, incluyendo a Enoc, por quien Caín nombró la ciudad que construyó tras su destierro. Esta narrativa no solo muestra la complejidad de las relaciones familiares en los primeros días de la humanidad, sino que también resalta cómo las mujeres fueron fundamentales en la continuación de la línea genealógica. A través de Abén podemos ver la interacción entre el mito y la realidad, cómo las historias familiares se entrelazan con el desarrollo de la sociedad humana. La historia de Abén nos invita a reflexionar sobre las dinámicas de poder y las normas sociales de su tiempo. Su vida, aunque brevemente mencionada, es un testimonio de la importancia de las mujeres en las narrativas bíblicas, a menudo subestimadas o ignoradas en las interpretaciones tradicionales. Con su historia, Abén nos proporciona un puente entre los relatos de Caín y Abel y las generaciones siguientes. Su descendencia no solo llevó adelante el nombre de su hijo Enoc, sino que también perpetuó las enseñanzas y los valores de su familia, marcando un punto de inflexión en la historia bíblica. Las tradiciones judías ofrecen una visión única sobre las hijas de Adán y Eva, llenando los huecos dejados por la narrativa bíblica canónica. Estos relatos, que a menudo se encuentran en textos como el Talmud y el Midrash, proporcionan detalles adicionales que no solo enriquecen nuestra comprensión de estas figuras, sino que también ofrecen perspectivas sobre su papel en la sociedad. Por ejemplo, algunas de estas tradiciones nombran a las hijas de Adán y Eva y discuten sus matrimonios y sus roles en la expansión de la humanidad. Estas historias también reflejan las preocupaciones y los valores de las comunidades judías que las preservaron, mostrando cómo las figuras bíblicas fueron adaptadas y entendidas en diferentes contextos. Estas tradiciones judías a menudo exploran temas de moralidad, ética y ley, utilizando las historias de las hijas de Adán y Eva como vehículos para enseñanzas más amplias. Por ejemplo, el papel de estas mujeres en los matrimonios y en la educación de sus hijos es a menudo destacado, subrayando su importancia en la formación de valores y en la transmisión de la tradición. La interacción entre estos textos y los relatos bíblicos canónicos crea un diálogo enriquecedor, donde la mitología y la historia se entrelazan para ofrecer una visión más completa de la antigüedad. Reconocer y estudiar estas tradiciones es crucial para entender la multiplicidad de voces y perspectivas que conforman la historia bíblica. La práctica de matrimonios entre hermanos en las primeras generaciones humanas, aunque chocante para la sociedad contemporánea, era una norma en el tiempo de Adán y Eva. Esta costumbre tenía como objetivo preservar la pureza de la línea familiar y asegurar la supervivencia de la joven humanidad. Los textos bíblicos y apócrifos sugieren que estas uniones eran comunes y socialmente aceptadas durante esos tiempos. Dentro de estas narrativas, las hijas de Adán y Eva jugaban roles cruciales como esposas y madres, asegurando la continuidad de la humanidad. A través de sus matrimonios con sus hermanos, como en el caso de Abén, que se unió con Caín, estas mujeres influían directamente en el curso de los eventos humanos y espirituales posteriores. Explorar estos matrimonios a través de las Escrituras nos permite comprender mejor las dinámicas sociales y familiares de los primeros días. El Génesis, aunque no detalla cada matrimonio, proporciona el contexto necesario para entender estas prácticas dentro de las narrativas más amplias de la creación y el desarrollo de la humanidad. Estos relatos resaltan la adaptabilidad y la resiliencia de las primeras familias humanas, que enfrentaban desafíos enormes en un mundo nuevo y sin formar.
La historia de estas uniones familiares es una ventana hacia las costumbres y las normas de un tiempo lejano, ofreciendo lecciones sobre la evolución de las normas sociales y morales. Seth, el tercer hijo de Adán y Eva, nació tras el trágico destino de Abel. Según las Escrituras, Seth fue considerado por sus padres como un sustituto divino de Abel. La Biblia relata que Eva dijo al nacer Seth: «Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató». Génesis 4:25. Este nacimiento marca un momento crucial en la narrativa bíblica, simbolizando la continuación de la humanidad a través de una línea piadosa y justa. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Hachere, esposa de Seth, y también una de las hijas de Adán y Eva, jugaba un papel esencial en esta línea genealógica. A través de su unión, la narrativa bíblica enfatiza la importancia de la continuidad familiar y la transmisión de valores y creencias. La pareja es mencionada en textos antiguos, incluyendo el libro de los Jubileos, como un eslabón fundamental entre Adán y las generaciones posteriores que llevarían a figuras bíblicas significativas como Noé. El matrimonio de Seth y Hacher es representativo de cómo las mujeres de estos tiempos bíblicos, aunque a menudo no mencionadas por nombre en la Biblia, eran fundamentales para la preservación de la historia y la fe. Su historia es un testimonio de la interconexión entre lo personal y lo divino, donde cada unión y nacimiento tenía implicaciones para el plan más amplio de Dios. Al estudiar su vida y su legado, obtenemos una perspectiva más completa sobre la importancia de cada figura en la genealogía bíblica. Hachere no solo fue compañera de Seth, sino también una portadora del legado espiritual y cultural que definiría las generaciones futuras. Este enfoque en su vida nos ayuda a comprender mejor cómo la narrativa bíblica tejía juntos los destinos individuales y colectivos. La descendencia de Seth es central en la narrativa bíblica por ser la línea a través de la cual se perpetuó la adoración del verdadero Dios. Esta línea genealógica es crucial, ya que lleva directamente a figuras como Noé, quien juega un papel decisivo en la historia del diluvio. La Biblia detalla esta genealogía en Génesis 5, donde se lista la descendencia desde Adán hasta Noé, destacando la longevidad y la descendencia de cada generación. Esta sección de la Escritura no solo sirve como un registro genealógico, también subraya la fidelidad y la piedad como virtudes heredadas y valoradas. La línea de Seth representa una cadena ininterrumpida de fe y devoción, contrastando con otros relatos bíblicos que muestran desviaciones y corrupción moral. La importancia de esta genealogía se ve reforzada por el papel que juegan las mujeres en estas narrativas. Aunque raramente se les menciona por nombre, su influencia se siente en la perpetuación de la línea piadosa. Este énfasis en la genealogía como vehículo de valores y fe muestra cómo las antiguas narrativas bíblicas integraban creencias familiares y teológicas en una única historia.
Además, entender la línea de Set nos ayuda a comprender mejor los temas recurrentes en la Biblia, como la importancia de la fidelidad a Dios y la transmisión de la fe a través de las generaciones. Esta conexión genealógica no solo es un registro histórico, sino también un recordatorio de la importancia de mantener viva la fe a través del tiempo y las pruebas. Los textos apócrifos, aunque no incluidos en el canon bíblico de muchas tradiciones cristianas, son una fuente invaluable de información sobre la vida y el tiempo de las primeras figuras bíblicas. El libro de los Jubileos, por ejemplo, ofrece detalles que no se encuentran en la Biblia canónica, como nombres específicos y eventos relacionados con las hijas de Adán y Eva. Estos textos proporcionan un contexto más rico y matizado para entender muchas de las historias y personajes mencionados brevemente en las Escrituras. Por ejemplo, explican las razones detrás de ciertas leyes y costumbres y detallan las festividades y rituales importantes que siguieron las generaciones posteriores. El valor de los apócrifos radica en su capacidad para llenar los huecos en las narrativas bíblicas y proporcionar una comprensión más profunda de la cultura, la religión y las creencias de la época. Aunque su autenticidad y autoridad puedan ser objeto de debate, su impacto en el estudio de la Biblia y la historia antigua es indiscutible. Estos textos nos permiten ver cómo diferentes comunidades de fe interpretaron y adaptaron las enseñanzas bíblicas a lo largo del tiempo. El estudio de los apócrifos es, por lo tanto, no solo un ejercicio de exploración histórica, sino también un diálogo con las tradiciones y las creencias que han formado la base de muchas prácticas religiosas modernas. Adán y Eva, según las Escrituras, fueron extraordinariamente fértiles. Génesis 5:5 informa que Adán vivió 930 años y engendró hijos e hijas. Esta gran cantidad de descendientes jugó un papel crucial en el desarrollo inicial de la humanidad, asegurando la supervivencia y expansión de las primeras generaciones humanas. La fertilidad de Eva, en particular, es un tema de fascinación y estudio. Si consideramos los largos años de vida que se atribuyen a los primeros humanos, la capacidad de tener hijos durante siglos implica una fecundidad que supera todo lo conocido en tiempos modernos. Esta capacidad extraordinaria para procrear aseguraba que la tierra se poblara rápidamente en un período en el que la mortalidad podía ser alta y las condiciones de vida difíciles. Estas narrativas no solo destacan la importancia de la fertilidad en los textos bíblicos, sino que también reflejan cómo las primeras comunidades valoraban la procreación como un elemento clave para la supervivencia y el crecimiento. El legado de Adán y Eva, por lo tanto, no se mide solo en términos de sus enseñanzas y la vida espiritual, sino también en su capacidad para llenar la tierra con sus descendientes. En comparación con registros modernos de fertilidad, como el de Valentina Vasilieva, quien es conocida por haber tenido 69 hijos, la proeza reproductiva de Eva parece aún más impresionante. Si bien los registros históricos modernos pueden documentar casos extraordinarios, la figura de Eva se mantiene como un símbolo de maternidad extrema en el contexto de la narrativa bíblica. La discusión sobre Eva como la madre más fértil de la historia ofrece una perspectiva sobre cómo las antiguas sociedades veían la maternidad, como una bendición y una misión divina. Este punto de vista no solo destaca la importancia de Eva en la historia bíblica, sino que también ofrece un contrapunto cultural a la forma en que entendemos la fertilidad y la maternidad hoy en día. Reflexionar sobre estos comparativos permite un diálogo entre el pasado y el presente, donde la figura de Eva puede ser revisitada y reinterpretada a la luz de conocimientos modernos sobre la salud, la genética y la fertilidad humana.
Este enfoque ayuda a contextualizar la historia bíblica dentro de un marco más amplio de comprensión humana y científica. Los descendientes de Adán y Eva representan, según las Escrituras, el origen de toda la diversidad humana. Génesis capítulo 6 menciona que la tierra comenzó a poblarse y a diversificarse. Este pasaje sugiere que, desde los primeros días, la humanidad mostraba una variedad de rasgos físicos y culturales que se expandirían a lo largo de las generaciones. Esta diversidad inicial es un tema fascinante, ya que plantea preguntas sobre cómo las primeras comunidades humanas interactuaban y se desarrollaban. Los estudios modernos de ADN mitocondrial, que buscan rastrear la ascendencia materna común a todos los humanos, apoyan la idea de una Eva mitocondrial, una figura teórica que sería la madre ancestral común. El concepto de una Eva mitocondrial no solo fortalece las narrativas bíblicas sobre la universalidad de Adán y Eva como progenitores, sino que también ofrece una base para entender la interconexión de todas las razas y etnias. Esta perspectiva científica proporciona un puente entre la fe y la ciencia, donde ambas pueden colaborar para explorar y explicar las complejidades de la herencia humana. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la teoría de la Eva mitocondrial es un punto de encuentro entre la narrativa bíblica y la ciencia moderna. Esta teoría sugiere que todos los seres humanos modernos descienden de una mujer que vivió hace aproximadamente 150.000 a 200.000 años. Aunque esta Eva científica no es la misma que la Eva bíblica, el concepto refuerza la idea de un origen común para todos los humanos. La genética mitocondrial ha permitido a los científicos trazar la herencia materna a través de generaciones, proporcionando una imagen fascinante de la migración y evolución humana. Este estudio no solo respalda algunas de las ideas fundamentales sobre la unidad y diversidad de la humanidad, sino que también abre diálogos sobre cómo interpretamos los textos antiguos a la luz de nuevos conocimientos. Reflexionar sobre la figura de la Eva mitocondrial permite una exploración más profunda de cómo las historias bíblicas pueden ser vistas a través de un prisma científico, ofreciendo nuevas maneras de entender antiguas verdades. Estos encuentros entre ciencia y fe son vitales para una comprensión holística del pasado humano y su relevancia en el presente. A pesar de que Eva es una de las figuras femeninas más prominentes de la Biblia, muchas otras mujeres han desempeñado roles cruciales en las narrativas bíblicas. Desde Sara y Rebeca en el Antiguo Testamento hasta María y María Magdalena en el Nuevo Testamento, las mujeres han sido agentes clave en la historia de la salvación. Estas mujeres no solo fueron importantes en sus roles familiares y maternales, sino también como líderes, profetisas y testigos de los actos de Dios. Su presencia y acción demuestran que, aunque a menudo subrepresentadas, las mujeres tienen un legado poderoso y diverso en las Escrituras. Reflexionar sobre estas figuras en conjunto con las hijas de Adán y Eva nos ayuda a apreciar la riqueza y la complejidad de los papeles femeninos en la Biblia. Reconocer su contribución es esencial para una interpretación más equilibrada y profunda de las Escrituras sagradas. Las historias de las hijas de Adán y Eva, aunque brevemente mencionadas en la Biblia, abren varias discusiones teológicas importantes. Estos debates abarcan desde el papel de las mujeres en las Escrituras
hasta cómo interpretamos los silencios y las omisiones en los textos sagrados. Estas discusiones también tocan temas de igualdad, interpretación y la autoridad de los textos apócrifos. Al explorar estas historias, los teólogos y fieles pueden encontrar nuevas perspectivas sobre las enseñanzas tradicionales y las prácticas contemporáneas de fe. El estudio de estas figuras menos conocidas invita a una reflexión más amplia sobre la inclusión y la representación en las narrativas religiosas, ofreciendo una oportunidad para revisitar y posiblemente reinterpretar las tradiciones antiguas en un contexto moderno. A lo largo de la historia, la representación de las hijas de Adán y Eva en el arte y la cultura ha sido escasa y a menudo simbólica. En la iconografía cristiana y judía, estas figuras rara vez son el foco principal, lo que refleja su papel periférico en las escrituras. Sin embargo, cuando aparecen, suelen ser representadas en escenas que destacan su papel como conectoras de las generaciones y como símbolos de la fecundidad y la continuidad humana. Estas representaciones son importantes para entender cómo diferentes épocas y culturas han interpretado y valorado a estas mujeres. A través del arte, la literatura y otros medios culturales, se pueden explorar las variadas percepciones sobre su identidad y su significado dentro del relato bíblico. La falta de representación específica también habla de la necesidad de reexaminar y posiblemente expandir nuestra comprensión de estas figuras. Al incorporar más activamente a las hijas de Adán y Eva en el discurso cultural y artístico, podemos enriquecer nuestra interpretación de la historia humana y su diversidad. El estudio feminista de la Biblia ha proporcionado nuevas interpretaciones y críticas de cómo se presentan las figuras femeninas en las Escrituras. En el caso de las hijas de Adán y Eva, los estudios feministas cuestionan su ausencia en muchos relatos y buscan revalorizar su presencia como fundamentales para la narrativa bíblica. Este enfoque ayuda a desafiar y expandir las tradicionales interpretaciones masculinocéntricas del texto sagrado. La reevaluación de estas figuras desde una perspectiva feminista no solo aumenta la visibilidad de las mujeres en las Escrituras, sino que también permite una comprensión más equilibrada y diversa de los textos. Al explorar las historias de las hijas de Adán y Eva, los estudios feministas enfatizan la necesidad de una representación más inclusiva y justa en las enseñanzas religiosas y en la comunidad de fe. Este enfoque también invita a los fieles y eruditos a considerar cómo las interpretaciones contemporáneas pueden influir y mejorar la inclusión y la igualdad dentro de las comunidades religiosas, promoviendo un diálogo más abierto y equitativo sobre el papel de las mujeres en la historia religiosa. Las hijas de Adán y Eva también se encuentran en el centro de las discusiones teológicas contemporáneas sobre la interpretación bíblica y la autoridad de los textos apócrifos. Estas discusiones a menudo abordan cómo los relatos tradicionales pueden ser reinterpretados o expandidos para reflejar una comprensión más completa de la historia bíblica. La teología moderna, al reconsiderar estos relatos, busca entender mejor el contexto cultural y histórico de las Escrituras, así como su aplicabilidad a los problemas y cuestiones actuales. Este enfoque puede llevar a una apreciación más profunda de las Escrituras como documentos vivos que continúan influyendo y guiando a las comunidades de fe en todo el mundo. Estas discusiones destacan la importancia de la diversidad interpretativa y la inclusión en la formación teológica, asegurando que las voces de todas las figuras bíblicas, incluidas las hijas de Adán y Eva, sean escuchadas y consideradas en la educación religiosa y la práctica espiritual.
En un mundo cada vez más globalizado, las historias de las hijas de Adán y Eva adquieren nuevas dimensiones y relevancia. Al reinterpretar estas historias en diferentes culturas y comunidades, podemos descubrir paralelismos y diferencias que enriquecen nuestra comprensión de la historia humana y la diversidad cultural. Este proceso de reinterpretación no solo permite a las comunidades de diferentes partes del mundo encontrar resonancias con sus propias historias y tradiciones, sino que también fomenta un diálogo intercultural que puede llevar a una mayor comprensión y respeto mutuo. Al estudiar estas figuras bíblicas, podemos explorar cómo los temas universales de familia, fe y supervivencia se manifiestan en diversas formas alrededor del mundo. Al concluir esta exploración de las hijas de Adán y Eva, es esencial reconocer que su historia es parte de una narrativa continua que se extiende a través de generaciones y culturas. Aunque a menudo se encuentran en los márgenes de las escrituras principales, su presencia y su legado son cruciales para entender la totalidad de la historia bíblica. La continuidad de su historia en nuestras discusiones y estudios no solo enriquece nuestra comprensión del pasado, sino que también informa nuestras prácticas y creencias actuales. Al integrar más plenamente a estas figuras en la narrativa bíblica, podemos abordar las preguntas y desafíos contemporáneos con una perspectiva más completa y compasiva. Estas reflexiones finales nos invitan a seguir explorando y reinterpretando las historias bíblicas, asegurando que todas las voces, incluso las más silenciadas históricamente, sean reconocidas y valoradas en nuestra búsqueda de significado y verdad. Estas son las secciones restantes como solicitaste. Si necesitas ajustes o adiciones específicas, estaré encantado de realizar los cambios que consideres necesarios. ¿Qué sabemos realmente sobre Adán y Eva? Esta narrativa, vista como una explicación única del comienzo de la humanidad, continúa intrigando a eruditos y religiosos. Pero ¿por qué esta historia persiste con tanta fascinación? Descubrimientos arqueológicos recientes sugieren que los mitos bíblicos pueden haber sido influenciados por historias más antiguas, como los mitos sumerios y babilónicos. A medida que esta nueva evidencia desafía las interpretaciones tradicionales, abre una oportunidad intrigante para explorar las influencias culturales y religiosas en la formación de los textos bíblicos. En el vídeo de hoy, descubriremos cómo la historia de los inicios de la humanidad puede ser más compleja de lo que imaginamos. Detallemos la historia de Adán y Eva, haciendo paralelos entre los estudios bíblicos antiguos y los nuevos descubrimientos recientes que nos traen preguntas un poco más complejas. Pero antes de descubrir qué nos traen como novedades los nuevos estudios y descubrimientos, es necesario profundizar un poco más en algunos aspectos que la propia Biblia nos viene mostrando desde hace siglos. La idea de Adán y Eva como los primeros humanos también se conecta con cuestiones de moralidad y pecado original, temas que resuenan en varias culturas. La figura de la serpiente, por ejemplo, aparece en muchas mitologías como símbolo de conocimiento prohibido o traición. Esta presencia intercultural plantea la pregunta de cuánto del mito de Adán y Eva es una creación original y cuánto deriva de historias preexistentes. Además, la noción de un paraíso perdido y la expulsión de él son temas recurrentes en muchas tradiciones religiosas, sugiriendo una narrativa compartida que trasciende culturas. Los relatos de una creación divina de los primeros humanos también se encuentran en textos antiguos como la Epopeya de Gilgamesh, donde se describen eventos y personajes que recuerdan la historia de Adán y Eva. En estas historias encontramos temas de creación, tentación y castigo que son centrales no solo para la narrativa bíblica, sino para la comprensión de la condición humana en general.
Esto plantea preguntas sobre el origen de estos temas y cómo fueron interpretados y adaptados en diferentes contextos culturales. Estas similitudes no son solo coincidencias, sino que indican un intercambio cultural rico y complejo entre antiguas civilizaciones. Los escritores bíblicos, al parecer, no crearon sus historias en un vacío, sino que fueron influenciados por un vasto patrimonio literario que incluye mitos sumerios, babilónicos y cananeos. Esto desafía la visión de que la Biblia es una obra completamente independiente y sugiere que es parte de una tradición literaria más amplia del Medio Oriente. Con estas revelaciones nos vemos obligados a reconsiderar la singularidad de las narrativas bíblicas. Aunque esto pueda parecer amenazador para algunas tradiciones religiosas, también ofrece una oportunidad para apreciar la profundidad y la diversidad de la herencia cultural humana. La historia de Adán y Eva, en lugar de ser solo un relato aislado, es parte de un mosaico mayor que nos conecta a una rica tapicería de historias antiguas. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: "Yo te acepto, Jesús". Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. La arqueología desempeña un papel crucial en la comprensión de las narrativas antiguas. Excavaciones en lugares como Mesopotamia, Egipto y Canaán han revelado textos y artefactos que amplían nuestra visión sobre las culturas que influyeron en la Biblia. Descubrimientos como las tablas de Ebla y los textos de Ugarit ofrecen paralelos impresionantes con las historias del Génesis, sugiriendo que los escritores bíblicos estaban al tanto de estas tradiciones o fueron influenciados por ellas. Estos hallazgos arqueológicos no solo confirman la existencia de relatos antiguos similares, sino que también destacan las conexiones culturales entre los pueblos del cercano Oriente. Estos textos antiguos no son meras curiosidades históricas. Contienen mitos de creación, historias de dioses y relatos de catástrofes naturales que resuenan con las narrativas bíblicas. Por ejemplo, la historia del diluvio en el Génesis tiene notables paralelos con la epopeya de Gilgamesh y otros textos mesopotámicos. Estas similitudes sugieren que los mitos bíblicos pueden haber sido adaptados de historias preexistentes, reflejando una continuidad cultural y literaria. El descubrimiento de estas historias proporciona un contexto más amplio para entender los orígenes y el desarrollo de las narrativas bíblicas. La arqueología ha revelado cómo los pueblos antiguos veían el cosmos y su lugar en él. La concepción de un mundo creado por dioses, habitado por humanos y sujeto a intervenciones divinas es un tema recurrente. Los hallazgos muestran que estas ideas estaban profundamente arraigadas en las culturas del cercano Oriente y fueron transmitidas a través de generaciones y fronteras. Esto sugiere que las historias bíblicas son parte de una tradición más amplia de mitología y cosmología, compartida por diversas culturas. El estudio comparativo de estas historias antiguas y los textos bíblicos no disminuye la importancia de las Escrituras, sino que enriquece nuestra comprensión de ellas. A través de estos descubrimientos podemos ver cómo las ideas sobre creación, moralidad y divinidad evolucionaron y fueron reinterpretadas a lo largo del tiempo. Esto también nos ayuda a entender cómo los escritores bíblicos moldearon sus narrativas para atender a las necesidades espirituales y culturales de sus comunidades. Así, la arqueología no solo nos ofrece una ventana al pasado, sino que también nos desafía a reconsiderar nuestras suposiciones sobre la singularidad y originalidad de los textos bíblicos.
nos invita a ver la Biblia no solo como un documento religioso, sino como una obra literaria rica, influenciada por una amplia gama de tradiciones culturales y literarias. Mesopotamia, conocida como la cuna de la civilización, es una fuente rica de mitos y leyendas que influyeron en muchas culturas, incluida la israelita. Los mitos de creación y diluvio, encontrados en textos como la epopeya de Gilgamesh y el Enuma Elish, ofrecen paralelos directos con las historias del Génesis. Estas historias mesopotámicas presentan una visión del cosmos y de los dioses que parece haber sido absorbida y adaptada por los escritores bíblicos. Por ejemplo, la narrativa del diluvio en Gilgamesh presenta a un héroe que construye un arca para salvar a la humanidad, un tema que resuena fuertemente con la historia de Noé. La idea de un jardín paradisíaco también aparece en las mitologías mesopotámicas, lo que sugiere una posible influencia en la concepción del jardín del Edén. En Mesopotamia había mitos sobre jardines divinos habitados por dioses e inmortales. Estos jardines eran vistos como lugares de abundancia y vida eterna, similares al Edén bíblico. La comparación de estos mitos con las historias bíblicas revela cómo ideas sobre la creación y el paraíso fueron compartidas y transformadas a lo largo del tiempo. Los relatos mesopotámicos de dioses que crean humanos a partir del barro también se asemejan a la narrativa bíblica de la creación de Adán. En textos como el Atrahasis, los dioses moldean a los primeros humanos del barro para servir como trabajadores. Esta historia, aunque diferente en detalles, presenta una visión similar sobre el origen humano y el papel de los dioses en la creación. La presencia de temas e imágenes similares en los textos bíblicos sugiere una influencia cultural y literaria significativa de Mesopotamia. Mesopotamia era una región de intenso intercambio cultural, donde ideas e historias circulaban ampliamente. Ciudades como Babilonia y Uruk eran centros de aprendizaje y creatividad, donde escribas y sacerdotes registraban y preservaban mitos y leyendas. La transmisión de estas historias a través de textos y tradiciones orales probablemente influyó en las comunidades israelitas y sus propias narrativas. Este intercambio cultural es evidente en las similitudes entre los mitos mesopotámicos y bíblicos. De esta forma, Mesopotamia no fue solo una fuente de mitos, sino también un punto de convergencia cultural que moldeó la visión del mundo de las civilizaciones vecinas. Las historias que surgieron de esta región influyeron profundamente en la tradición bíblica, contribuyendo a la formación de una mitología que aún resuena hoy. La comprensión de estas influencias nos permite apreciar la Biblia no solo como un texto religioso, sino como una pieza de literatura global, rica en historias compartidas e ideas comunes. Los sumerios, una de las primeras civilizaciones de Mesopotamia, contribuyeron significativamente al patrimonio mitológico de la región. Sus historias, escritas en tablillas de arcilla, incluyen mitos de creación que se asemejan a las narrativas bíblicas. Un ejemplo es el mito de Enki y Ninhursag, donde un dios moldea seres humanos del barro, una imagen que resuena con la creación de Adán. Estas historias no solo ilustran la creatividad literaria de los sumerios, sino que también sugieren una conexión cultural con los mitos bíblicos. Los sumerios también tenían un concepto de un paraíso terrenal, similar al jardín del Edén. Este lugar, llamado Dilmun, era descrito como una tierra pura e intacta, donde la muerte y la enfermedad no existían. La descripción de Dilmun como un lugar de felicidad y vida eterna es notablemente similar al Edén bíblico. Esta coincidencia plantea la posibilidad de que la concepción del Edén en la Biblia haya sido influenciada por mitos sumerios.
Los paralelos entre Dilmun y el Edén proporcionan una perspectiva fascinante sobre cómo las ideas de un paraíso terrenal fueron transmitidas y transformadas entre culturas. Los sumerios tenían una rica tradición de cuentos sobre dioses y héroes, muchos de los cuales exploraban temas de moralidad, justicia y destino. Estas historias a menudo presentaban dioses que interactuaban directamente con los humanos, moldeando su destino e imponiendo leyes divinas. Esta visión de un orden divino y moral es un tema que también encontramos en la Biblia, lo que sugiere una continuidad cultural y religiosa. Los mitos sumerios no solo influyeron en la forma en que los israelitas concebían su mundo, sino que también moldearon sus ideas sobre moralidad y justicia. La epopeya de Gilgamesh, una de las obras más famosas de la literatura sumeria, es especialmente relevante. Cuenta la historia de un rey que busca la inmortalidad, encontrando una planta que concede vida eterna, pero que es robada por una serpiente. Esta historia tiene paralelos claros con el relato bíblico del Edén, donde la serpiente también desempeña un papel central. La comparación de estas historias revela cómo temas de inmortalidad y tentación eran comunes en varias culturas del cercano Oriente y fueron reinterpretados en diferentes contextos. Por lo tanto, la influencia sumeria en el Génesis es profunda y multifacética. Desde temas de creación hasta la idea de un paraíso perdido, los sumerios dejaron una marca indeleble en la tradición bíblica. Al explorar estas conexiones, podemos ver cómo las narrativas bíblicas son parte de una tradición más amplia de mitología y literatura, reflejando una rica tapicería de influencias culturales y religiosas. La historia del diluvio es una de las narrativas más universales encontradas en culturas de todo el mundo. En la Biblia, el relato de Noé y su arca es uno de los episodios más conocidos. Pero esta historia no es exclusiva de las escrituras hebreas. La epopeya de Gilgamesh, un épico sumerio, contiene una historia de diluvio que es sorprendentemente similar. En este cuento, el héroe Utnapishtim es avisado por los dioses sobre un diluvio inminente y construye un gran barco para salvar a su familia y los animales, un paralelo claro a la historia de Noé. Las similitudes entre estos relatos no son meras coincidencias. Sugieren una tradición compartida de mitos de diluvio en el cercano Oriente. Estas historias reflejan una experiencia común de catástrofes naturales que fueron interpretadas como juicios divinos. La construcción de un arca y la preservación de la vida a través de un cataclismo son temas que aparecen repetidamente, indicando una narrativa culturalmente significativa que trasciende fronteras. La comparación entre la historia de Noé y la de Utnapishtim revela cómo estas narrativas fueron moldeadas por las condiciones y experiencias locales. Los detalles de los dos relatos son notablemente similares. Ambos textos describen a un héroe que es advertido sobre el diluvio por una divinidad benevolente. Construye una embarcación para salvar la vida y finalmente repuebla el mundo. Estos elementos comunes indican una posible influencia directa o una fuente común de inspiración. La historia de Gilgamesh es más antigua que el relato bíblico, lo que sugiere que el mito del diluvio puede haber sido adaptado para alinearse con la teología y la moralidad israelita. Esta adaptación muestra cómo los mitos fueron reinterpretados para reflejar diferentes valores culturales y religiosos. La cuestión del origen de estos mitos es compleja. Algunos estudiosos argumentan que el mito del diluvio se basa en eventos históricos, como inundaciones catastróficas en el cercano Oriente Antiguo. Otros sugieren que estas historias reflejan preocupaciones culturales con la moralidad, la justicia y la renovación. Independientemente de su origen,
El mito del diluvio es un ejemplo poderoso de cómo las historias pueden ser transmitidas y transformadas a lo largo del tiempo, reflejando las necesidades y preocupaciones de las sociedades que las preservan. Así, la historia del diluvio, sea en Gilgamesh o en la Biblia, es más que un simple cuento de destrucción y salvación. Es una narrativa profundamente arraigada en la experiencia humana y en la búsqueda de sentido ante el caos y la catástrofe. Al explorar estas historias, podemos ver cómo diferentes culturas abordaron cuestiones universales de supervivencia, justicia y renovación, ofreciendo una ventana a las preocupaciones y esperanzas humanas. El Jardín del Edén es frecuentemente visto como el prototipo del paraíso, una tierra de perfección donde los humanos vivían en armonía con la naturaleza y con Dios. La narrativa bíblica describe el Edén como un lugar de delicias, donde crecían todos los árboles agradables a la vista y buenos para comer. Sin embargo, el concepto de un jardín paradisíaco no es exclusivo de la tradición judeocristiana. Mitos de jardines divinos aparecen en varias culturas antiguas, sugiriendo un origen común o influencias interculturales. En muchas de estas culturas, jardines sagrados eran vistos como lugares de encuentro entre dioses y humanos, donde las leyes de la naturaleza podían ser suspendidas. Estos jardines eran frecuentemente descritos como lugares donde no había muerte, enfermedad o sufrimiento, un eco del Edén bíblico. En textos sumerios y babilónicos encontramos descripciones de Dilmun y otros jardines divinos que comparten características con el Edén, como la presencia de árboles sagrados y ríos que fluyen de una fuente divina. Estas similitudes sugieren que la idea de un jardín paradisíaco era una imagen poderosa y recurrente en las culturas del cercano Oriente. La ubicación del Edén también es un tema de debate entre estudiosos. Algunos creen que podría estar localizado en una región montañosa, dada la mención de 4 ríos, Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates, que fluyen del Edén. Esta descripción geográfica puede haber sido influenciada por los paisajes fértiles de Mesopotamia, donde ríos como el Tigris y el Éufrates eran cruciales para la agricultura y la vida. La mención de estos ríos en el Génesis puede reflejar un intento de conectar el paraíso terrestre con la geografía real del cercano Oriente, anclando la historia en un contexto familiar para los primeros oyentes y lectores. El Edén es a menudo asociado con la idea de una era dorada, un tiempo de inocencia y plenitud antes de la caída del hombre. Esta concepción de una edad de oro es común en muchas mitologías y generalmente representa un estado perdido de perfección que la humanidad desea recuperar. En la narrativa bíblica, la expulsión de Adán y Eva del Edén marca el fin de esa era y el inicio de la historia humana como una jornada de sufrimiento y búsqueda de redención. Esta pérdida del paraíso es un tema poderoso que resuena en muchas culturas y tradiciones religiosas. Por lo tanto, el Jardín del Edén no es solo un escenario en la narrativa bíblica, sino un símbolo profundo de esperanza, perfección y el deseo humano de retornar a un estado de gracia. La exploración de los orígenes y paralelos de esta idea en otras culturas nos ayuda a entender mejor el atractivo universal de este mito y la profundidad de su influencia en la imaginación religiosa y cultural. Los cananeos, vecinos de los israelitas, también poseían una rica tradición mitológica que influyó en las narrativas bíblicas. Textos descubiertos en Ugarit, una antigua ciudad cananea, revelan historias de dioses y héroes que comparten muchos temas con las escrituras hebreas. Por ejemplo, la diosa Asherah, frecuentemente mencionada en los textos ugaríticos, es asociada a árboles sagrados, que también aparecen en el Génesis como el árbol de la vida.
Esta conexión sugiere una transferencia de símbolos e ideas entre las culturas cananea e israelita. Además, los mitos cananeos incluyen relatos de dioses como Baal y El, que desempeñan papeles semejantes a los de Yahvé en el Antiguo Testamento. Baal es frecuentemente descrito como un dios de la tormenta que trae lluvias, una función crucial en una región dependiente de la agricultura. Esta figura de un dios controlador del clima puede haber influenciado la concepción de Yahvé como un dios poderoso que controla los elementos naturales. La adoración de Baal y otros dioses cananeos es frecuentemente condenada en la Biblia, indicando un conflicto cultural y religioso entre las dos tradiciones. Los textos ugaríticos también presentan el mito de Lotán, una serpiente del caos, que es muy similar al Leviatán bíblico. En la tradición cananea, Lotán es derrotado por Baal, un acto que reafirma el orden divino sobre el caos. Este tema es reflejado en la Biblia, donde Yahvé es descrito como derrotando al Leviatán, simbolizando la victoria de Dios sobre las fuerzas del caos y del mal. La presencia de estos temas en ambas culturas sugiere un intercambio de ideas y una reinterpretación de mitos preexistentes para servir a nuevos contextos religiosos y sociales. Otra figura cananea importante es Anat, una diosa guerrera conocida por su ferocidad e independencia. Aunque no hay una correspondencia directa con personajes bíblicos, la presencia de figuras femeninas poderosas en ambas tradiciones indica una valorización cultural de la fuerza y del poder femenino. Esto es especialmente interesante cuando consideramos personajes bíblicos como Débora y Jael, que también son retratadas como figuras fuertes y decisivas. La comparación entre estas tradiciones ofrece una visión más rica y compleja de la posición de las mujeres en las culturas antiguas del cercano Oriente. Por lo tanto, los mitos cananeos no solo influenciaron directamente las narrativas bíblicas, sino que también proporcionaron un contexto cultural más amplio en el cual estas historias fueron desarrolladas. La interacción entre estas culturas moldeó la manera en que los israelitas entendían lo divino, la moralidad y el mundo natural. Al explorar estas influencias, ganamos una comprensión más profunda de las complejidades y matices de las escrituras bíblicas. La idea de seres avanzados o incluso extraterrestres influyendo en la creación humana es un tema recurrente en varias culturas y épocas. Aunque esto pueda parecer un concepto moderno, algunos investigadores sugieren que antiguos textos religiosos y mitológicos pueden contener pistas sobre esta posibilidad. En el contexto de la narrativa de Adán y Eva, la presencia de una entidad superior que moldea la humanidad e interfiere en su destino es una idea intrigante que resuena con teorías de intervención externa. En muchos mitos antiguos, dioses y seres sobrenaturales descienden a la tierra para interactuar con los humanos. Estas entidades son frecuentemente descritas como dotadas de conocimientos y habilidades más allá de la comprensión humana, sugiriendo una tecnología o sabiduría superior. En Mesopotamia, por ejemplo, el dios Enki es acreditado con la creación de los humanos, utilizando su conocimiento para moldear la vida a partir del barro. Este tema de creación por seres superiores es un punto de conexión entre diferentes culturas y puede ser interpretado como una forma antigua de expresar la idea de intervención divina o extraterrestre. Algunas interpretaciones modernas de estos mitos sugieren que estas historias pueden ser leídas como relatos antiguos de encuentros con extraterrestres. De acuerdo con esta visión, los dioses descritos en las mitologías antiguas podrían ser visitantes de otros mundos, que influenciaron el desarrollo humano a través de su tecnología y conocimientos avanzados.
Esto es visto por algunos como una explicación para el surgimiento repentino de civilizaciones avanzadas y conocimientos sofisticados en periodos históricos relativamente cortos. La narrativa de Adán y Eva también puede ser vista bajo esta luz. La figura de Yahvé, que crea al hombre a su imagen y semejanza, podría ser interpretada como un ser superior moldeando una nueva forma de vida. La expulsión del Edén, donde Adán y Eva ganan el conocimiento del bien y del mal, puede simbolizar la adquisición de una nueva conciencia o entendimiento. Estas interpretaciones, aunque especulativas, ofrecen una perspectiva fascinante sobre cómo antiguos mitos pueden ser reinterpretados para alinearse con conceptos contemporáneos de ciencia y tecnología. No obstante, es importante abordar estas ideas con cautela y respeto por las tradiciones culturales y religiosas que han preservado estos mitos. La idea de seres avanzados en la creación humana es una hipótesis interesante, pero debe ser considerada como una posibilidad entre muchas interpretaciones posibles. El valor de estos mitos reside tanto en su capacidad de inspirar nuevas ideas como en su papel como expresiones de profunda sabiduría cultural y espiritual. Dilmun es una tierra mítica mencionada en textos sumerios, a menudo descrita como un lugar de pureza y perfección, donde no existe enfermedad ni muerte. Este paraíso es frecuentemente comparado al jardín del Edén, sugiriendo que los dos pueden compartir un origen común o influencias culturales semejantes. Dilmun era visto como un lugar bendecido por los dioses, donde los humanos podían vivir en armonía y prosperidad. La historia de Dilmun destaca la búsqueda humana por un lugar ideal, un paraíso perdido que resuena a través de varias culturas. Los textos sumerios describen Dilmun como una tierra fértil, con abundancia de agua dulce, algo extremadamente valioso en una región árida. Esta descripción es paralela al Edén bíblico, donde 4 ríos irrigan el jardín, proporcionando agua para toda la creación. Además, Dilmun es frecuentemente asociado al dios Enki, que es responsable de hacer la tierra habitable y fértil. Esta figura divina que controla las aguas y la fertilidad tiene ecos claros en la descripción de Yahvé en el Génesis, que también es asociado al control de las aguas y de la tierra. La relación entre Dilmun y el Edén también puede ser vista a través de las figuras que habitan estos lugares. En Dilmun, los seres son descritos como viviendo en paz y prosperidad, sin sufrimiento ni muerte. Esto es similar a la descripción de Adán y Eva en el Edén antes de la caída, viviendo en armonía con la naturaleza y sin conocimiento del pecado. La expulsión de Adán y Eva del Edén puede ser vista como una pérdida de esa inocencia primordial, un tema que resuena con otras narrativas de caída o pérdida de paraíso en varias mitologías. La historia de Dilmun también incluye elementos de creación y renovación, como la revitalización de la tierra a través del agua pura traída por Enki. Esto refleja temas semejantes en el Génesis, donde la creación del mundo es vista como un acto de orden y organización divinas, con el agua desempeñando un papel crucial. La asociación de Dilmun con la pureza y la inmortalidad también sugiere una conexión con el concepto de una edad de oro o un tiempo de perfección que existía antes de la corrupción y el pecado. Así, Dilmun y el Edén comparten muchos elementos que sugieren un origen común o una influencia cultural mutua. Estas historias reflejan una preocupación universal con la idea de un paraíso perdido y la búsqueda de la inmortalidad y pureza. Al explorar estas conexiones, podemos ver cómo las culturas del cercano Oriente compartieron y adaptaron temas y símbolos para crear sus propias narrativas de origen y destino. Dilmun, frecuentemente identificada con la moderna isla de Bahrein, es una tierra mitológica que desempeña un papel central en los mitos sumerios.
Descrita como una tierra de pureza, donde no existe enfermedad ni muerte, Dilmun es un símbolo de perfección y abundancia. Uno de los aspectos más destacados de Dilmun es su asociación con manantiales de agua dulce, un recurso extremadamente precioso en una región caracterizada por desiertos y escasez de agua. Esta abundancia de agua es vista como un regalo divino que hace la tierra fértil y habitable. Los textos sumerios describen cómo el dios Enki, conocido por su control sobre las aguas, hace brotar fuentes de agua dulce en Dilmun, transformándolo en un jardín paradisíaco. Esta imagen de una tierra fértil y abundante es similar a la descripción del Edén en el Génesis, donde 4 ríos proporcionan agua para el jardín. La asociación de agua con pureza y vida es un tema recurrente en muchas culturas, y la historia de Dilmun refleja esta conexión simbólica entre agua y fertilidad. Dilmun también es descrita como un lugar de encuentro entre dioses y humanos, donde las fronteras entre el mundo mortal y el divino son indistintas. Esta característica de Dilmun como un punto de contacto entre los dioses y los humanos es comparable a la descripción del Edén como un lugar donde Dios caminaba y conversaba con Adán y Eva. En ambos casos, el jardín paradisíaco es visto como un espacio sagrado, donde la presencia divina es más palpable y donde la comunicación con lo divino es más directa. La asociación de Dilmun con la inmortalidad también es significativa. En los mitos sumerios, Dilmun es descrita como una tierra donde la muerte no existe, un tema que resuena con la descripción del Edén antes de la caída. La búsqueda de la inmortalidad es un tema central en muchas culturas, y la idea de un paraíso terrestre donde la muerte es inexistente es una expresión de ese deseo universal. En Dilmun, así como en el Edén, la pureza y la inmortalidad son ideales a ser alcanzados, reflejando una visión de una edad de oro perdida o un estado de perfección que la humanidad desea recuperar. Por lo tanto, Dilmun sirve como un poderoso símbolo de perfección y abundancia, un lugar donde los dioses y los humanos coexisten en armonía y donde la vida es sostenida por la generosidad de la naturaleza. Las semejanzas entre Dilmun y el Edén sugieren un intercambio cultural de ideas sobre el paraíso y la perfección. A través de estos mitos podemos ver cómo las culturas del cercano Oriente expresaron sus esperanzas y aspiraciones por un mundo ideal, donde la vida es plena y la muerte es inexistente. La creación del hombre a partir del barro es un tema común en muchas culturas antiguas, incluyendo las mesopotámicas y hebreas. En los mitos sumerios, el dios Enki es frecuentemente retratado como el creador de la humanidad, moldeando a los humanos a partir del barro e infundiéndoles vida. Esta imagen resuena fuertemente con el relato bíblico de Yahvé, creando a Adán del polvo de la tierra y soplando en sus narices el aliento de vida. Estas similitudes sugieren una posible influencia cultural o un origen compartido de estas narrativas de creación. Los textos sumerios, como el Enuma Elish y el Atrahasis, presentan a Enki como un dios sabio y benevolente que no solo crea a los humanos, sino que también interviene para protegerlos. Por ejemplo, en el mito de Atrahasis, Enki avisa al héroe del diluvio inminente, instruyéndolo a construir un arca. Esto se asemeja a la historia bíblica de Noé, donde Yahvé avisa a Noé sobre el diluvio y le da instrucciones detalladas para construir el arca. Estas historias reflejan una preocupación común por el bienestar de la humanidad y la protección divina contra desastres naturales. La figura de Enki, como un dios de las aguas y de la sabiduría, destaca una conexión con la fertilidad y la prosperidad. En Mesopotamia, las aguas eran vistas como una fuente de vida y renovación, y Enki, como el dios que controlaba las aguas,
era una figura central en la mitología. De manera similar, Yahvé es descrito en el Génesis como controlando las aguas y la tierra, creando un jardín donde Adán y Eva pueden prosperar. Esta asociación con las aguas y la fertilidad es una característica común en los mitos de creación del cercano Oriente. Los relatos de creación también exploran temas de responsabilidad y moralidad. En los mitos sumerios, la creación de los humanos está frecuentemente ligada a la necesidad de los dioses de trabajadores para aliviar sus propias cargas. En contraste, la narrativa bíblica enfatiza la responsabilidad humana de cuidar de la creación y vivir en armonía con las leyes divinas. Estas diferencias reflejan las distintas perspectivas culturales y religiosas sobre el papel de los humanos en el cosmos y su relación con lo divino.